Cuando queráis. Buenos días a todas y todos. Disculpar el retraso, pero hemos tenido que atender a algún medio de comunicación, por eso, aunque dábamos bien de tiempo, tanto el presidente Enrique como Carlos ya llevaban aquí un rato, pero bueno, este ha sido la causa del retraso. Gracias por estar aquí. Pues es un placer daros la bienvenida al seminario Políticas contra la Discriminación y Estrategias de Lucha contra la Pobreza y la Porofobia en el acceso a servicios y sistemas de protección. Esta jornada se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración entre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de España y la propia Red de Castilla y León. Antes de empezar, os quería trasladar el agradecimiento en nombre de la Junta Directiva de APN y de las 24 entidades que lo formamos en Castilla y León, que hayáis podido sacar un tiempo para acudir a la jornada, que os prometo va a ser muy interesante y nos va a dotar a todos de herramientas, a todos y todas, de herramientas para luchar contra la porofobia y la discriminación. También queremos trasladar el agradecimiento a don Enrique Cabrero Morán, presidente del Consejo Económico y Social, así como a toda su institución, no solo por acogernos en su casa y haber puesto a nuestra disposición sus recursos, sino también por ser una institución clave para el desarrollo, la cohesión y la dinamización de todos los agentes sociales de nuestra comunidad. Especialmente aquí quiero hacer un inciso, si me permitís, personal, y es un agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores del Consejo Económico y Social por la labor que no solo hoy, sino continuamente realizan con el tercer sector social, de asistencia social, como es APN, y en especial a dos personas, Susana y Pilar. Muchas gracias por estar siempre a nuestra disposición, no solo Susana desde el grupo de enlace, sino en todo aquello que necesitamos. La misma Patricia, compañera de comunicación de APN España, antes en un momento comentaba precisamente esto, que era un placer estar aquí y que no es tan fácil que una institución tan importante como el CES ceda espacios de esta manera, que en Madrid no ocurre exactamente igual, aquí en Castilla y León sí. Agradecemos también la presencia de don Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales, y aprovechamos para darle la enhorabuena, tanto a él como a doña María Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que espero, Carlos, lo traslades, y a todos los equipos profesionales que componen el sistema de servicios sociales, por volver a colocar a Castilla y León, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en los estándares más altos de calidad, convirtiéndola en una comunidad puntera e innovadora en materia de servicios sociales. Como se recoge en dicho informe, parte de este éxito radica en la apertura clara por la colaboración y coordinación con entidades del tercer sector de acción social, por lo que os emplazamos a seguir por este gran camino y a seguir también trabajando conjuntamente con APN Castilla y León, que creo que tanto Jonathan como Cristina, a quien también quiero agradecerle su gran trabajo, realizan con la gerencia de servicios sociales, y a través de estos cursos de formación que están impartiendo tanto Cristina como Jonathan, creo que ayuda a que los trabajadores y trabajadoras de la propia Junta conozcan mejor de lo que estamos hablando. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que van a participar como ponentes en la jornada por compartir sus conocimientos y experiencias con los demás representantes de la Administración, el tercer sector, sindicatos, empresas, sistema judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, universidad, que comparten un mismo objetivo de lucha contra la discriminación. Y sin más, querido Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Arturo, como secretario de APN Castilla y León. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a todas vosotras y todos vosotros, especialmente también al gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gracias por estar aquí. Intervendrá a continuación. Agradezco a EAPN Castilla y León la decisión de organizar aquí, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León,
este interesante encuentro. Es un encuentro que permite valorar desde muy distintas perspectivas, lo ha dicho ahora Arturo, tenemos la suerte también de contar con la fiscal de menores de Valladolid para dar esa otra dimensión también tan importante desde el punto de vista jurídico. Gracias por venir. Y poder también formular recomendaciones, reflexiones, propuestas, que esa es una función clave que tenemos atribuida por ley. Esta es una institución consultiva que prepara informes, entre ellos un informe anual sobre la situación económica y social de la comunidad con recomendaciones interesantes que se construyen a partir de reflexiones como la que hoy vais a realizar aquí en nuestra sede. Estaremos muy atentos por consiguiente. EAPN agrupa a 24 organizaciones de gran relevancia, todas ellas, EAPN forman parte del grupo de enlace, un grupo de enlace especialmente activo, y desde el ámbito de las organizaciones que conforman el Pleno del Consejo Económico y Social se viene trabajando intensamente. Saludo también a las consejeras y consejeros de otras organizaciones que forman parte del Pleno, en representación sindical, y de otras organizaciones que están aquí presentes. Lo sabéis sobradamente, pero no quiero dejar de hacer una reflexión. El problema más grave que tiene el Estado social y democrático de derecho, este sistema que articula nuestra Constitución, que se consagra también internacionalmente, es la pobreza. Y aún más que la pobreza, la exclusión. Es un sistema que no funciona si hay exclusión. Es una grave enfermedad del sistema. Por tanto, el mantenimiento, el reforzamiento, el relanzamiento del Estado social y democrático de derecho, de todas sus dimensiones, hacen que debamos reflexionar sobre la pobreza, sobre la exclusión, para que desde los poderes públicos, en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución, sabe mucho el decano de Derecho de estas materias, le saludo también, podamos remover los obstáculos que impiden que sean reales y efectivas la libertad, la igualdad, en definitiva, el ejercicio de todos los derechos constitucionales. Y no es un tema de colectivos o de personas discriminadas o de personas aisladas, es que a la pobreza estamos sometidos cualquiera. La pandemia ha demostrado la vulnerabilidad de las personas, de los colectivos, y por tanto debemos acometerlo colectivamente también. Por eso es muy importante luchar contra la aporofobia, esta palabra que en su momento propuso y acuñó la filósofa Adela Cortina y que se ha incorporado al diccionario de la Real Academia Española. La aporofobia es un cultismo construido con dos palabras basadas en el griego clásico, el odio al pobre, a la pobreza, a los pobres, a las pobres. Porque el sistema es tan cruel que incluso llega a culpabilizar a las personas pobres de ser pobres, nada más y nada menos. Un sistema que es incapaz de garantizar la inclusión de todos, por eso tenemos que conseguir que lo haga. Incluso culpabiliza a la persona pobre como si quisiera serlo, como si hubiese hecho méritos para serlo. Por eso decía que es un asunto de todos. Cualquiera se puede encontrar, la vida es dura y nos puede llevar a situaciones muy difíciles y se puede encontrar en esa situación. Esto es una especie de llamada a la solidaridad egoísta, quizá lo que estoy haciendo, y puede tener ese sentido. Yo no soy así, pero también tenemos que transmitirlo porque hay personas que sí lo son y que la solidaridad, si no ven que puede repercutir sobre su ámbito, pues lo mismo les interesa menos. Reflexionemos todos desde el punto de vista de la filantropía, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista también de la solidaridad, incluso de la solidaridad egoísta. Quiero animaros a que sigáis trabajando en esta línea. Nosotros, desde el Consejo Económico y Social, hemos elaborado informes, propuestas, jornadas para trabajar al respecto. Estamos hablando de derechos, no son cesiones gratuitas o que se hacen en virtud de razones personales, sino que son derechos reconocidos constitucionalmente en las leyes y reglamentos, en los convenios internacionales de lo que estamos hablando, y todas las personas tienen la misma dignidad y los mismos derechos, porque también emanan de ahí, de esas previsiones, en nuestro caso del artículo 10 de la Constitución. La dignidad de la persona está por encima de cualquier decisión que se pueda adoptar. Los poderes públicos y la iniciativa privada y el magnífico trabajo que se realiza desde el tercer sector, en Castilla y León tenemos un buen ejemplo, se debe centrar ahí. Y nos han preguntado con insistencia, por eso nos hemos retrasado un poco en el inicio de la sesión, ¿es verdad que las ayudas para evitar la pobreza pueden dificultar incluso el interés por trabajar de quienes las reciben?
Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver. Eso es un rasgo quizá dibujado a través de un brochazo, cuando requiere pinceles pequeños y muchos matices. Las personas no siempre pueden trabajar, entre otras cosas, porque por sus características personales, su edad u otras, no necesariamente tienen que trabajar. El trabajo debe ser un trabajo estable, con derechos, que garantice la salida de la pobreza, porque también la estadística a veces nos demuestra que no es tan automática esa vinculación. Y que nos preocupemos por garantizar, como dice la Constitución, como dice nuestro Estatuto de Autonomía, una renta mínima, una garantía mínima para ejercer los derechos, es nuestra obligación como ciudadanos y como poderes públicos, dentro del cumplimiento de las normas y de la ética constitucional. Eso es lo que nos propone a diario EAPN y las organizaciones que forman parte de ella. Saludo también al representante de ONCE Castilla y León, que nos acompaña siempre en estas sesiones cuando hablamos de estos asuntos. Esa es la voluntad que tenéis, que debemos aplaudir, que debemos respaldar y que debemos ayudar con gran firmeza, porque, insisto, y con esto concluyo, si no se resuelve la pobreza y la exclusión, está en peligro todo el sistema de igualdad, de libertad, de derechos, de bienestar del Estado social y democrático. No es un tema menor, ni es un tema que afecte a unos pocos, ni es un tema que afecte a un colectivo, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Si queremos resolver este asunto, necesitamos más democracia, más decisiones de carácter político, más decisiones de los poderes públicos y mayor implicación y colaboración de los poderes públicos con el magnífico trabajo que se realiza desde las organizaciones del tercer sector. Muchas gracias a todos y que tengáis un día estupendo de trabajo y reflexión. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Enrique. Es siempre un placer escucharte, porque uno siempre aprende algo o cuanto menos le incentiva a seguir con lo que está haciendo. En estos momentos tiene la palabra don Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Carlos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a EAPN, en primer lugar. Yo llevo en estas responsabilidades, cuando pensé que iba a estar muy poco tiempo, sinceramente, muy poco tiempo. Llevo ya 12 años y creo que desde el primer día que ejercí en el puesto primero de director general y luego de gerente, he tenido contactos con EAPN. Es decir, es una de las entidades que me ha acompañado en este proceso de tratar de impulsar los servicios sociales, pero no tratarlo de impulsar porque es una política que es importante, sino por las personas, evidentemente, porque una sociedad no está completa y no puede considerarse completa si tiene aparte de ella que está en una situación de pobreza y de necesidad. Con lo cual, es un deber, yo que diría que ya no solo jurídico, social, sino moral, es decir, de atender y ayudar a aquellas personas que por sí mismas no pueden salir de esa situación de pobreza. Por lo tanto, o de vulnerabilidad, como existe. Por lo tanto, en primer lugar, quiero agradecer a EAPN la organización de esta jornada, muy interesante. Aprovechar ahora que estás aquí para decirte que EAPN Castilla y León es realmente una organización digna de alabar. Profesionales, los responsables de la dirección de EAPN Castilla y León son siempre gente dispuesta a hablar, a tratar de solventar los problemas, y es una asociación, es una entidad madura y que además colabora de forma leal y además importante con la Junta de Castilla y León, y me gusta decirlo y además quiero decirlo. Por lo tanto, muchas gracias y muchas gracias por organizar la jornada. Muchas gracias, Enrique, profesor. Muchas gracias porque además oírte se nota tu parte universitaria y además es que da gusto oírte. Y sobre todo agradecer al CES por esa sensibilidad que tiene con ese grupo de enlace con el tercer sector. Es importante. El CES tiene unas funciones muy claras y el abrirse a la parte de la sociedad del tercer sector social es importante porque permite, yo creo, enriquecer toda lo que es la labor que hace el propio Consejo Económico y Social para lograr que todos los informes y todas las recomendaciones que se hacen desde aquí tengan otro punto de vista, que es el punto de vista del tercer sector, que estoy de acuerdo contigo, es un tercer sector
que en ninguna otra parte de España o en ninguna otra parte nos pueden decir que es mejor. Por lo menos podemos presumir de que tenemos un magnífico tercer sector en Castilla y León. Por lo tanto, muchas gracias a ambos por facilitar la celebración de esta jornada. Y como decía Enrique, claro, Adela Cortina, la filósofa, que fue quien acuñó esta palabra de aporofobia, este odio al pobre, dice que los seres humanos estamos predispuestos o tenemos una tendencia a la aporofobia, es decir, ese miedo al diferente, ese rechazo al que, incluido el que es pobre, por ejemplo. Entonces, claro, considera que la parte más importante para poder luchar contra estas situaciones es sobre todo la colaboración, el diálogo y la divulgación de estas situaciones, es decir, concienciar a la sociedad de que esto ocurre y que es absolutamente injusto. Es decir, como decía Enrique Cabero, el que es pobre no es por su culpa, es decir, ni puedes considerar que es por su culpa. Por lo tanto, es importante colaboración y diálogo, aparte de otras todo lo que es vinculado a la divulgación, la eliminación de estereotipos sobre las personas pobres y por qué son pobres y por qué están en situación de pobreza o de exclusión social. Es importante. Colaboración y diálogo que realizamos aquí en Castilla y León siempre. Y comentabas que Castilla y León había recibido un reconocimiento por parte de la Asociación de Directores y Gerentes, y en ese reconocimiento, cuando la consejera agradeció el premio que nos reconoció que el sistema de servicios sociales está compuesto no solo por la Administración de Castilla y León, ni muchísimo menos, sino por una triple alianza que tenemos en Castilla y León que nos permite poder avanzar. Siempre podríamos hacer mucho más, pero avanzar y estar, digamos que en la punta de lanza de los servicios sociales de España. Por un lado, el diálogo social. Yo también, desde que llevo en responsabilidades públicas, las políticas de materia social se han pactado, pero es que desde hace mucho antes, ya en 1999, se pactó la existencia de una renta económica mínima para las personas. En 2004 se revisó, en 2007 se modificó el Estatuto de Autonomía y se introdujo la renta garantizada de la ciudadanía, y en 2010 pactamos la renta ciudadana de garantía, y además en 2011 se aprobó esa ley también. Entonces, es decir que, y en el marco del diálogo social no solo se habla de exclusión social y pobreza, se habla también de dependencia, se habla de igualdad, se habla de lucha contra la violencia de género, es decir, pactamos muchas de las políticas, intentamos consensuar, escuchamos a la parte social, a la parte empresarial, como un elemento importante de ese, como digo yo, triple pacto y motivo del éxito que pueda tener los servicios sociales en Castilla y León. Y también, por ejemplo, pactamos la red de protección a las personas y a las familias, importantísima también, como un elemento de contención y de lucha para evitar que las situaciones personas que se hallan en situación de exclusión social puedan profundizar su situación, o que se perpetúe entre padres e hijos la exclusión social, que es algo tremendo, y es lo que más tendríamos que luchar para evitar. Muchas veces es difícil sacar de la exclusión social a una determinada familia, pero hay veces que podemos trabajar con los hijos y podemos evitar que esos hijos continúen en esa situación de pobreza. Pero hay un segundo pacto, un segundo elemento, que es la coordinación con todas las administraciones locales. En Castilla y León, y con nuestro territorio y el envejecimiento de la población y extensión, desde Valladolid, desde la Junta de Castilla y León, no se podría desarrollar una política social si no hubiera colaboración con las diputaciones provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes. Y eso es otro de los grandes secretos. Son competentes, colaboramos, cofinanciamos y cooperamos todos como si fuéramos uno. De hecho, los trabajadores sociales de CEAS comparten el mismo sistema informático y de gestión y de colaboración que los funcionarios de la Junta, es decir, que los trabajadores de la Junta. Somos uno, y eso es muy importante en muchas cosas. Y claro, cómo no, el tercer elemento es el tercer sector. Siempre hemos tratado y tratamos y hablamos y consensuamos políticas con el tercer sector, que además es que, lo vuelvo a reiterar, tenemos afortunadamente en todos los ámbitos del tercer sector, me da igual que sea exclusión social, discapacidad, personas mayores, muy potente, es decir, puntero a nivel estatal. Con lo cual es una ventaja el tener un tercer sector maduro que aporta, que propone y que además colabora desde difundiendo hasta siendo proveedores de servicios, es decir, un tercer sector maduro y potente que además nos ayuda mucho en poder lograr los objetivos. Voy terminando. Yo creo que hoy vais a hablar de prevención,
de sensibilización, de lucha contra los estereotipos de lo que es la pobreza, de intentar eliminar esas visiones falsas de que la pobreza algo habrá hecho y por eso es pobre, o es que es vago y no quiere hacer nada y por eso es pobre. Es decir, o me alejo porque vete a saber esas lamentables, pero que existen. Es decir, que incluso algunas son, como decía Adela, algo hasta casi, digamos que atávico, es decir, que nos viene dentro de nuestro casi ADN, de ese miedo a lo diferente o a lo... Entonces es importante hablar de eso, de sensibilización, de lucha contra los estereotipos, pero también de concienciación, de lucha cuando se cometen, porque también se cometen delitos motivados de odio por estas cuestiones. Lucha, eso es execrable, es decir, es un delito y hay que perseguirlo, pero también contra las pequeñas actitudes de discriminación, que no son constitutivas de delito, pero que también son muy graves. Discriminación en el acceso en un local, es decir, todas esas pequeñas cosas que parece que no son mucho, pero son muy importantes. Es decir, con todo eso, yo creo que hay que configurar, es decir, qué herramientas podemos dotarnos como sociedad para intentar digamos que luchar de forma efectiva contra esa porofobia y en general contra cualquier discriminación que pueda producirse por una persona por ser diferente, por ser de otra raza o por ser de otra religión o por simplemente por hallarse en una situación de pobreza que, como bien decía Enrique, la vida da a veces muchos golpes o las enfermedades dan muchos golpes o una enfermedad mental. ¿Cuánta gente que tenía una vida absolutamente normalizada sufre una enfermedad mental y con el devenir de los años acaba en la calle siendo una persona sin hogar, si no tiene apoyo familiar, etcétera? Pues eso cualquiera de nosotros, porque la enfermedad mental, por ejemplo, es un ejemplo, pero cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier momento, puede tener un brote, tener una enfermedad mental y acabar en una situación de necesidad con lo cual es importante pensar que las personas no hay que juzgarlas por estar en una determinada situación, sino pensar en cómo las podemos ayudar para salir de esa situación. Muchas gracias.